El dueño de la empresa no tiene ni idea de por qué despidieron a su mejor empleado, por lo que inicia una investigación de incógnito. La rutina matutina de Antonio Álvarez había sido la misma durante 15 años. Cada día, a las 7:30 de la mañana, entraba por las relucientes puertas de cristal del Centro de Innovación Álvarez. Cogía su habitual café solo en la cafetería de la planta baja y luego subía en el ascensor privado a su oficina en el último piso. Los guardias de seguridad sabían desde hacía mucho tiempo que no debían pedirle su tarjeta de acceso, no solo porque era el dueño, sino porque Antonio siempre consideró importante conocer el nombre de cada empleado de la empresa, desde el personal de limpieza hasta los directivos. Sin embargo, esa extraña mañana del lunes de octubre parecía diferente. En el momento en que entró al vestíbulo, sintió que algo no iba bien. Sara, la barista habitualmente alegre que conocía de memoria el pedido de café de Antonio, evitó el contacto visual. Los guardias de seguridad también se mostraron incómodos cuando pasó junto a ellos. Incluso el viaje en ascensor pareció más opresivo, como si el propio edificio contuviera la respiración. Cuando las puertas del ascensor se abrieron en el piso de la alta dirección, Antonio encontró a su secretaria, Mónica Jiménez, esperándolo con una expresión más tensa de lo habitual. «Señor, tiene que saber algo», dijo Mónica. «Cuéntemelo con un café», respondió Antonio mientras se dirigía a su oficina, pero Mónica se interpuso en su camino, apretando su tableta contra el pecho como si fuera un escudo. «Señor, se trata de Roberto Torres», dijo en un susurro. Antonio se detuvo. Roberto no solo era el jefe del departamento de análisis financiero, sino también el empleado más valioso de la empresa. Su mente brillante y su inquebrantable brújula moral le habían ahorrado una fortuna a la compañía, ya que siempre detectaba a tiempo las ineficiencias y los posibles escollos. Además, era él quien siempre recordaba los cumpleaños de todos y hacía horas extras para ayudar a los nuevos a entender las complicadas hojas de cálculo. «¿Qué pasa con Roberto?», preguntó Antonio. «Lo despidieron el viernes por la noche. Los guardias de seguridad lo escoltaron fuera del edificio», respondió Mónica. A Antonio casi se le cae la taza de café de las manos. «¿Despedido?», preguntó incrédulo. «¿Con la autorización de quién?». «Ricardo Vargas, el director financiero, firmó los papeles del despido», respondió Mónica. «La razón oficial es malversación de fondos de la empresa». Antonio se echó a reír, pero la expresión de la mujer permaneció seria. «Eso es ridículo. ¿Roberto un ladrón? ¿El hombre que una vez pasó 3 horas buscando una diferencia contable de 50 céntimos? ¿Quién aprobó esto sin informarme?», preguntó enfadado, pero Mónica solo negó con la cabeza. «La dirección convocó una reunión extraordinaria el viernes por la tarde y dijeron que tenían pruebas irrefutables». «Pero señor», añadió Mónica, bajando la voz esta vez y mirando con preocupación por el pasillo, «algo no encaja. Intenté contactar a Roberto todo el fin de semana, pero su teléfono está apagado y su correo electrónico de la empresa está desactivado». La mente de Antonio daba vueltas. Aunque como dueño de la empresa prefería dirigir las operaciones diarias desde un segundo plano, confiando en su equipo directivo, este asunto le daba mala espina a todos los niveles. «Tráigame todo lo relacionado con esto», ordenó. «Los papeles del despido, las pruebas, el acta de la reunión del Consejo de Administración y consiga también la información de contacto personal de Roberto». «Ya lo he hecho», dijo Mónica, entregándole un dossier. «Pero hay algo más. Esta mañana están reorganizando todo el departamento de análisis financiero, implementando nuevas estructuras de informes y protocolos de seguridad. Actúan como si quisieran borrar todo rastro del trabajo de Roberto». Los músculos de la cara de Antonio se tensaron. Había construido la empresa desde cero, transformando una pequeña startup tecnológica en una gran corporación de renombre nacional, pero a cambio del éxito tuvo que distanciarse de las operaciones diarias. ¿Se había retirado tanto que la corrupción había podido instalarse delante de sus narices sin que se diera cuenta? Esa tarde Antonio estaba sentado en su coche en el aparcamiento de una sencilla urbanización de las afueras. Mónica, tras mucho indagar, había encontrado la dirección particular de Roberto. El desolado viento otoñal mecía los árboles casi desnudos mientras Antonio se dirigía al portal,
Con el dossier lleno de pruebas sobre Roberto en la mano, llamó a la puerta 3B. Tras largos segundos, la puerta se entreabrió un poco, pero la cadena de seguridad seguía puesta. A través de la rendija, Antonio vio el rostro de Roberto, o más bien, el cambio que 3 días de estrés habían provocado en él. El analista, siempre pulcro, ahora parecía asustado, con ojeras oscuras bajo los ojos y barba de varios días. «Roberto, tenemos que hablar», dijo Antonio en voz baja. «¿Señor Álvarez?» La voz de Roberto tembló. «No debería estar aquí». «Déjame entrar», pidió Antonio. «Sea lo que sea que haya pasado, lo solucionaremos juntos». «No», espetó Roberto bruscamente. «Usted no lo entiende. Simplemente déjelo estar, por favor». «¿Dejarlo?», preguntó Antonio. «Roberto, le acusan de robar dinero, y ambos sabemos que eso es imposible. Dígame qué pasó realmente». Por un momento pareció que una confesión desesperada brillaba en los ojos de Roberto, pero luego el miedo volvió a apoderarse de su rostro. «No puedo. Están vigilando», susurró. «Me amenazaron si alguna vez…» Tragó saliva y añadió: «Señor Álvarez, olvídese de mí. Por su propia seguridad, no remueva más esto». La puerta se cerró de golpe. Antonio se quedó allí, atónito. En 15 años dirigiendo la empresa, nunca había oído a Roberto tan aterrorizado. Aquel hombre siempre decidido y ético ahora callaba aterrorizado, y Antonio no entendía qué podía haberlo asustado tanto. De vuelta a la oficina, los pensamientos de Antonio bullían. Las pruebas contra Roberto eran demasiado limpias, demasiado convenientes. La repentina reorganización del departamento, la mirada asustada de Roberto, la advertencia sobre su seguridad, todo apuntaba a una conspiración mucho más oscura que un simple robo. Esa noche, sentado en su propia oficina, Antonio revisaba por 10ª vez los documentos del despido. Sobre el papel todo parecía casi perfecto, como si alguien hubiera construido cuidadosamente la historia para resistir incluso la investigación más minuciosa. Sin embargo, había un pequeño detalle que resultaba sospechoso. Las fechas de las supuestas transacciones realizadas por Roberto no coincidían con el registro de la tarjeta de acceso al edificio. Según los registros, Roberto ni siquiera estaba en la oficina cuando se produjeron esos movimientos de dinero sospechosos. Antonio se reclinó en su silla y miró las luces nocturnas de la ciudad a través de la ventana que iba del suelo al techo. Siempre se había sentido orgulloso de haber construido su empresa sobre la honestidad y la transparencia. Ahora, sin embargo, parecía que precisamente ese éxito había creado capas burocráticas y secretismos que permitían la corrupción. Solo había una forma de averiguar qué estaba pasando realmente en su empresa. No podía confiar en la alta dirección ni utilizar ninguna vía oficial. Si alguien tiene suficiente poder para incriminarme por robo y amedrentar a Roberto, entonces anticiparía cualquier investigación oficial. Antonio cogió su teléfono y llamó a Mónica. «Sí, señor», respondió Mónica a pesar de la hora tardía. «Mónica, necesito algo totalmente confidencial», dijo en voz baja. «¿Puedo confiar en usted?» «Por supuesto, señor», fue la respuesta. «De acuerdo. Entonces, necesitaré una nueva identidad. Quiero infiltrarme en mi propia empresa», comunicó Antonio. Hubo unos segundos de silencio al otro lado de la línea. Luego Mónica rompió el silencio. «Señor, ¿está seguro de que es una buena idea?» Antonio miró por la ventana a los limpiadores nocturnos que recorrían silenciosamente el edificio. «No estoy seguro, pero es necesario», respondió. «Alguien hoy ha intentado arruinar a un hombre decente y ha utilizado mi empresa como herramienta. Quiero averiguar quién y por qué lo hizo, aunque tenga que empezar a trabajar desde abajo». Lo que Antonio no podía sospechar entonces era que no estaba tras la pista de un simple fraude financiero. Estaba a punto de destapar una conspiración que sacudiría los cimientos de la empresa y pondría en peligro su propia vida. Al día siguiente, miércoles por la mañana, llegó a Innovaciones Álvarez el nuevo empleado, un tal Daniel García. Llevaba en la mano un maletín de cuero gastado. Vestía ropa informal pero algo desgastada, que casi gritaba: «Contable de nivel medio».
La propia Mónica se sorprendió de la elaborada historia que había conseguido crear, incluyendo referencias de antiguas empresas desaparecidas, casi imposibles de verificar. La formación de los nuevos empleados fue una experiencia extraña para Antonio, que ahora fingía oír por primera vez las normativas de la empresa escritas por él mismo. La verdadera prueba llegó cuando Andrea Sánchez, del Departamento de Recursos Humanos, le entregó la tarjeta de acceso, en la que, gracias a un hábil maquillaje y algunos cambios faciales, parecía 10 años mayor. «Bienvenido al Departamento de Análisis Financiero», dijo Andrea alegremente. «Pero le advierto que las cosas están un poco revueltas ahí dentro ahora mismo». Era un eufemismo. Cuando Antonio ocupó su pequeño cubículo en la planta 14, el aire casi vibraba de tensión. Al pasar por el pasillo, algunos callaban al acercarse a ciertas oficinas. Otros hablaban en susurros en pequeños grupos. Después de la reciente reorganización, todo el mundo era cauteloso. La joven analista sentada en la mesa de al lado, Petra López, resultó ser una aliada inesperada. «Ha elegido un momento interesante para llegar», comentó Petra durante la pausa para comer, mientras pinchaba su ensalada en el comedor de la empresa. Normalmente, aquí todo giraba en torno al flujo abierto de información, pero últimamente miró a su alrededor y se inclinó más cerca. «Cada vez hay más datos extraños, y si preguntas, te cortan rápidamente». Antonio fingió ignorancia. «¿Qué tipo de datos extraños ha visto?», Petra continuó en voz baja. «Hay un programa de análisis que desarrolló nuestro anterior jefe de departamento. Detecta todas las transacciones sospechosas e incluso reconoce patrones. La semana pasada se volvió completamente loco cuando encontró transferencias extrañas. Luego, de un momento a otro, despidieron al jefe y nos prohibieron usar el programa». Antonio levantó la cabeza. Ni siquiera sabía que Roberto había creado una herramienta tan específica. «¿Despedido?», preguntó con la mayor inocencia que pudo fingir. «Sí», asintió Petra. «Se rumorea algo de malversación, pero creo que es mentira. Roberto era la persona más honesta que he conocido». En ese momento apareció David Martín, uno de los jefes, y Petra cambió inmediatamente de tema al tiempo y a los planes del fin de semana. Durante los días siguientes, Antonio investigó en silencio pero con perseverancia. Incluso con su acceso básico, notó que algo no cuadraba en las transacciones. Grandes sumas se dividían en varias partidas más pequeñas para evitar llamar la atención, y estos fondos iban a parar a diferentes subcontratistas antes de desaparecer como pagos aparentemente legítimos. El verdadero avance se produjo durante unas horas extras por la noche. La mayoría ya se había ido a casa, así que Antonio pudo sentarse tranquilamente frente a su ordenador, decidido a encontrar pruebas. Logró encontrar una puerta trasera al antiguo programa de análisis de Roberto, que evidentemente no había sido borrado por completo. El programa representaba los movimientos de dinero con una sorprendente simplicidad, mostrando los puntos de conexión en gráficos. A medida que se cargaban los datos del último semestre, Antonio vio horrorizado cómo se habían desviado millones de euros poco a poco, a través de una compleja red de subcontratistas ficticios y empresas pantalla. Un ruido en el pasillo le hizo cerrar rápidamente el programa. David Martín apareció en la puerta, mirándolo de forma extraña. «¿Se queda hasta tarde, Daniel?» «Sí, quiero causar una buena impresión», sonrió Antonio forzadamente. Martín se quedó allí unos segundos más, como si sospechara algo. «Solo un consejo», dijo finalmente. «No es necesario entender todos los detalles al principio. A veces es mejor no hurgar en las cosas». La advertencia era clara, pero solo reforzó las sospechas de Antonio. A la mañana siguiente, al llegar más temprano de lo habitual, descubrió que alguien había entrado en su ordenador durante la noche. Alguien había revisado su historial de navegación. Las cosas se pusieron feas en una reunión interna, cuando Ricardo Vargas, el CFO, ofreció personalmente un breve resumen financiero. Antonio observó cómo la sonrisa segura de Vargas nunca llegaba a sus ojos. «Como saben, hemos introducido nuevas normas de seguridad», dijo Vargas mirando a todos. «Todos los informes deben ser aprobados por la alta dirección, y esto no es negociable».
Un joven analista preguntó si eso no ralentizaría el trabajo. ¿Sugiere quizás que no se puede confiar en la dirección?, preguntó Vargas con aparente calma, pero su mirada era gélida. El joven colega se sonrojó y se retractó. Después de la reunión, Antonio escuchó accidentalmente una conversación que casi lo conmocionó. A través de las finas paredes de la oficina, oyó claramente la voz de Vargas. No me importa cómo lo solucionen, pero borren todos los programas antiguos de Roberto de los servidores. Y quiero saber quién está navegando por los archivos archivados. Pero señor, intentó intervenir alguien. Algunos programas son vitales para la elaboración de informes. ¿Quizás no he sido claro? Si alguien es demasiado curioso, quiero un informe al respecto. Ya tuvimos un soplón que representaba un peligro, y no dudaré en intervenir de nuevo si es necesario. Esa noche, cuando Antonio se disponía a marcharse, Petra lo detuvo frente al ascensor. «Tenga cuidado, Daniel», dijo pálida. «He visto que han vuelto a revisar su ordenador. Sea lo que sea que haya encontrado, por favor, tenga cuidado». Antonio asintió, tratando de mantener la calma, mientras 1000 pensamientos se arremolinaban en su cabeza. No se trataba solo de fraude financiero. Podría ser una sofisticada organización criminal que llevaba años operando en la sombra. Pero todavía no sabía hasta dónde llegaban los hilos y quién más estaba implicado. De camino a casa, un todoterreno negro con cristales tintados se colocó detrás de él. Lo siguió durante 3 calles antes de girar en otra dirección. Pero el mensaje era claro. Lo estaban vigilando. La pregunta era si ya se habían dado cuenta de que el modesto contable era en realidad el propio Antonio Álvarez, o solo sospechaban que alguien estaba investigando en secreto. En mitad de la noche, llegó un mensaje cifrado al teléfono desechable de Antonio. Bar Neptuno, 4 de la madrugada. Venga solo, siéntese en la barra, pida un café solo. Llegó de un número desconocido, pero Antonio sabía quién podía haber enviado el mensaje. Llevaba semanas intentando contactar con Roberto por vías ocultas a través de diversos intermediarios. El Bar Neptuno estaba situado en una zona industrial abandonada, junto a almacenes en ruinas. Las pocas farolas que aún funcionaban iluminaban tenuemente el asfalto agrietado. Dentro solo zumbaba la luz de neón y una única camarera mayor merodeaba detrás de la barra. Antonio pidió un café solo y esperó. A las 4:15, alguien se sentó 2 taburetes más allá, con una sudadera con capucha y una gorra de béisbol calada hasta las cejas. Durante un rato, ni siquiera reconoció que era Roberto, ahora con el pelo teñido de oscuro y gafas de montura gruesa. «No me mire», murmuró Roberto, fingiendo mirar el menú. «Sus hombres están por todas partes. Pida algo más para que podamos hablar». Antonio pidió unos huevos revueltos y la camarera se alejó con indiferencia. «Encontré tu programa», empezó Antonio en voz baja. «Es realmente brillante». «No lo diseñé para que encontrara algo así», dijo Roberto, mientras su mano temblaba sobre la taza de café. «Solo quería detectar brechas de eficiencia y en lugar de eso, encontré el tumor que devoraba el sistema». «Cuéntemelo todo», pidió Antonio Álvarez en voz baja. «Hace 2 meses mi programa detectó un patrón inusual. Pequeñas discrepancias en las transferencias internacionales. Las cantidades parecían insignificantes individualmente, pero juntas sumaban millones. Al principio pensé que era un error del sistema, hasta que descubrí las empresas fantasma». Roberto Torres sacó su teléfono y le mostró a Antonio un diagrama complejo. Cada empresa lleva a un holding registrado en las Islas Caimán, y adivine quiénes forman parte de su consejo de administración. «¿Ricardo Vargas?», preguntó Antonio en voz baja. «Él también, y la mitad de la alta dirección. Llevan años con este chanchullo. Quizás incluso empezaron antes de que usted comprara la empresa. Pero eso no es lo peor». La camarera trajo los huevos revueltos de Antonio y esperaron a que se retirara. «El dinero malversado es solo la punta del iceberg», continuó Roberto. «Descubrí que a través de nuestra empresa se blanquea dinero para diversas organizaciones criminales, quizás incluso grupos terroristas. El negocio oficial solo sirve de tapadera para mover el dinero sucio». El café de Antonio se volvió amargo en su boca. «Por eso te atacaron tan agresivamente».
La noche antes de mi despido me quedé hasta tarde para verificar mis hallazgos. Entonces bajó alguien del departamento de TI para instalar supuestamente una actualización de seguridad. En ese momento no sospeché que en realidad habían instalado algo más en mi ordenador, algo que les daba acceso remoto. La voz de Roberto tembló. No solo borraron mis archivos, sino que revisaron mis correos electrónicos personales, mis fotos, toda mi vida digital. Encontraron cosas con las que chantajearme. ¿Qué tipo de cosas?, preguntó Antonio. El hijo pequeño de mi hermana tiene leucemia. El tratamiento es experimental y extremadamente caro, y yo ayudé a pagarlo con préstamos. Vargas me amenazó con que si hablaba, reclamarían la deuda inmediatamente y mi hermana lo perdería todo. «Pero no callaste por eso, ¿verdad?», preguntó Antonio, a lo que Roberto miró nerviosamente hacia la ventana. Una semana después de mi despido, un extraño apareció en la puerta de la habitación del hospital de mi hermana. Se quedó allí 5 minutos, en silencio, y luego se fue. Fue advertencia más que suficiente. El puño de Antonio se apretó alrededor de la taza de café. Necesitamos pruebas, algo que no puedan destruir. Quizás haya algo, susurró Roberto. Antes de que me bloquearan el acceso al sistema, logré subir un archivo cifrado a un servidor seguro, pero no pude acceder más porque me vigilaban constantemente. Todavía podría estar allí, oculto entre las copias de seguridad de la empresa, pero se necesita un acceso de TI de alto nivel. ¿Exactamente dónde? Sala de servidores B, en el terminal 7. El archivo se llama Proyecto Cassandra. Pero tenga cuidado, los administradores del sistema también están implicados, especialmente Martín Macías, un tipo realmente oscuro que disfruta de su trabajo, si entiende a qué me refiero. Los faros de un camión barrieron las ventanas del bar, y Roberto se quedó helado. «Tengo que irme, a veces me siguen, no puedo arriesgarme a que me vean aquí». Se levantó, pagó el café que ni siquiera había tocado y se volvió hacia Antonio una vez más. «Hay algo más. Revise los registros de mantenimiento del ascensor de la dirección de hace 3 meses. Algo pasó esa noche y quisieron encubrirlo rápidamente. Quizás eso explique por qué tantos directivos se pusieron repentinamente del lado de Vargas». Roberto salió apresuradamente por la puerta trasera, justo antes de que 2 hombres de traje oscuro entraran en el bar. Antonio se quedó allí, sobre los huevos revueltos fríos, con la mente acelerada. La corrupción era más profunda de lo que había imaginado y se extendía por todos los rincones de la empresa. Pero las últimas palabras de Roberto lo perseguían. No confíe en... ¿En quién? ¿Y qué había pasado en aquel ascensor? A medida que la luz del amanecer se extendía lentamente sobre la ciudad, Antonio se dio cuenta de que ya no luchaba solo por salvar la empresa, sino también por la vida de las personas. Las pruebas estaban allí, ocultas en archivos cifrados y registros de seguridad, pero para conseguirlas, tenía que aventurarse en la guarida del león. Acercarse a la sala de servidores B resultó más fácil de lo esperado, quizás demasiado. Antonio usó sus datos falsos y una tarjeta de acceso de mantenimiento robada para colarse durante el turno de noche. La verdadera dificultad llegó cuando alcanzó el Terminal 7, donde ya estaba sentado Martín Macías a la luz de los monitores, como si lo estuviera esperando. «Buenas noches, señor García», dijo Martín sin volverse. «¿O debería decir Antonio Álvarez?» El corazón de Antonio latía con fuerza, pero intentó mantener la voz tranquila. «Estoy ejecutando diagnósticos en las copias de seguridad, procedimiento rutinario». «¿A las 2 de la madrugada?», preguntó Martín, volviéndose lentamente hacia él, su rostro iluminado solo por la fría luz de las pantallas. «Es curioso esto de la rutina, porque deja rastros, igual que los registros de mantenimiento del ascensor». Martín se levantó, ajustándose las gafas. Últimamente ha estado indagando en lugares interesantes, los registros del ascensor de la dirección, antiguas grabaciones de seguridad, y ahora está aquí, justo cerca de las copias de seguridad. «Solo hago mi trabajo», respondió Antonio escuetamente. «No, señor García, usted no hace eso», dijo Martín, acercándose. «Porque Daniel García en realidad ni siquiera existe, pero ¿sabe que sí existe? La grabación de la cámara oculta que se hizo de su pequeño encuentro en el bar».
El rostro de Antonio se congeló, pero antes de que pudiera hablar, la puerta de la sala de servidores se abrió. Ricardo Vargas entró flanqueado por dos hombres que parecían de seguridad, desconocidos, y parecía notablemente relajado. «Buen trabajo», Martín lo elogió Vargas. «Sospechaba que nuestro nuevo y excesivamente entusiasta empleado intentaría algo así», continuó Vargas. «Aunque pensé que lo haría de forma un poco más astuta, señor Álvarez». Los dos guardias de seguridad se acercaron a Antonio. Sus movimientos delataban disciplina militar. Es desconcertante que alguien lo suficientemente inteligente como para construir esta empresa haya investigado de forma tan estúpida. ¿De verdad creía que una barba postiza y unas lentillas engañarían a los sistemas de seguridad actuales?, preguntó Vargas con sorna. «Logré mantenerme oculto el tiempo suficiente para obtener pruebas de sus fraudes», replicó Antonio. Vargas soltó una risa amarga. «¿Fraude? Yo lo llamaría una solución financiera innovadora. Esta empresa se ahogaba en regulaciones antes de que demostráramos lo rentable que podía ser servir a nuestros inversores especiales». «¿O quizás prefiere decir que se trata de criminales?», enarcó las cejas Vargas. «Son personas cuya riqueza e influencia no tienen límites y valoran mucho la discreción». ¿Habla de las personas que ahora también poseen la mayoría del consejo de administración de la empresa?, preguntó Antonio, mientras los guardias lo rodeaban. «Propiedad es una palabra fuerte. Yo diría más bien que controlan todo, incluso a los miembros del consejo. ¿Vio esas grabaciones que registró la cámara del ascensor de la dirección? Es sorprendente lo fácil que es convencer a la gente para que haga lo que queremos si tenemos los secretos adecuados en nuestras manos». Vargas hizo una seña a Martín, quien abrió varias grabaciones de video. Miembros del consejo aceptando sobornos, discutiendo o ocultando relaciones prohibidas. «Es increíble a lo que está dispuesta la gente con tal de que sus secretos no salgan a la luz», continuó Vargas. «Logramos reclutarlos uno por uno, y para los más tercos hizo falta un incentivo especial. Pregúntele a Juana Cisneros por las deudas de juego de su hijo, o a David Dueñas por sus cuentas offshore, de las que ni siquiera su mujer sabe nada. Si cree que puede ocultar esto para siempre, se equivoca», siseó Antonio. «¿Ocultarlo?», se encogió de hombros Vargas. «Hemos cambiado las reglas del juego, Antonio. Esta empresa ahora es solo una fachada. Los verdaderos ingresos provienen del otro negocio». Vargas se acercó y bajó la voz. «Usted podría haberse quedado en la ignorancia y disfrutar de los beneficios, pero decidió hacerse el héroe, así que ahora tenemos que actuar. Martín, muéstrale cuánto daño podemos hacer», ordenó, y el hombre sacó más archivos. Sus cuentas privadas, propiedades, participaciones empresariales. «Con un ciberataque dirigido podemos arruinarlo todo. Mañana por la mañana no solo estará en bancarrota, sino que también podrán culparle de los delitos, tal como acusaron a Roberto». «¿No me creerán?», empezó a decir Antonio, pero Vargas lo interrumpió. «Como tampoco creyeron a Roberto, ¿recuerda? Ahora mismo todas las pruebas apuntan a que usted es el culpable, y usted y la empresa son los oponentes». Vargas miró su reloj. «Las autoridades financieras acaban de recibir una denuncia anónima de que lleva décadas cometiendo fraude. Entonces por eso me dejaron husmear tanto tiempo, para poder inventar la historia», susurró Antonio con amargura. «Astuta deducción», reconoció Vargas. «Ve, por eso lamento tener que eliminarlo. Es usted más listo que la mayoría». Vargas suspiró cansadamente e hizo un gesto a Martín. «Inicia el protocolo de ataque. Señores, llévenlo al garaje. Asegúrense de que parezca víctima de un robo fallido». Pero Antonio, mientras tanto, pensaba en la conexión entre el proyecto Cassandra y los registros del ascensor, y de repente se dio cuenta de que tenía un as en la manga. Antes de que los de seguridad lo agarraran, Antonio habló. «Antes de que lo hagan, quizás deberían echar un vistazo a sus cuentas en las Islas Caimán». El rostro de Vargas mostró un destello de pánico por un instante, lo que le indicó a Antonio que había dado en el punto débil. «Mire las cuentas», Martín le espetó irritado. Tras unas rápidas pulsaciones de teclas, Martín exclamó: «Señor, se está ejecutando un proceso automático. Está vaciando las cuentas a través de miles de microtransacciones.
¡Deténgalo!, le gritó Vargas, mientras los dos guardias seguían sujetando a Antonio. No puedo, respondió Martín desesperado. El protocolo es tan avanzado que reacciona a cada contramedida y modifica su código. Antonio sonrió levemente mientras los guardias de seguridad lo sujetaban. Es interesante que el programa de análisis de Roberto no solo sea capaz de mapear transacciones sospechosas, sino que con algunas modificaciones también puede replicarlas. Eso es exactamente lo que está haciendo ahora, transfiriendo el dinero sucio a cuentas supervisadas por las autoridades. ¡Miente!, gritó Vargas. ¿Estás seguro?, preguntó Antonio. Martín hizo clic en más datos. La cuenta XO2 de 79 está vacía, todo ha desaparecido. Eso es imposible, estalló Vargas, agarrando la silla de Martín. ¿Cómo ha conseguido hacer eso? Usted lo hizo, señor Vargas, solo que no se dio cuenta, respondió Antonio fríamente. Mientras movían el dinero para chantajear a los miembros del consejo y mantener las empresas fantasma, el sistema lo registró todo y creó una red completa del fraude. Yo solo tuve que insertar la última pieza del código durante mi verificación diagnóstica. ¡Apague los servidores!, gritó Vargas. Ya no sirve de nada, dijo Antonio tranquilamente. El programa ya se está ejecutando en múltiples sistemas. Cuanto más luchen contra él, más rápido se propagará. En aproximadamente... Antonio miró su reloj 3 minutos. Todas las transacciones que han realizado en los últimos 5 años se harán públicas. Señor, intervino Martín pálido. Tiene razón, los datos están saliendo continuamente hacia varios servidores seguros. Uno de los guardias de seguridad se movió nervioso. Señor Vargas, tal vez sea mejor que ahora. ¡Cállese!, le gruñó el director financiero, sacando un arma de debajo de su chaqueta. ¿Cree que ha ganado? Usted será el ex-CEO caído en desgracia del que se descubrió que cometió una serie de fraudes. No lo haga, se oyó una nueva voz de fondo. Todos se volvieron. Petra López estaba en la puerta, con el teléfono levantado, como si lo sostuviera como un escudo. La transmisión en vivo multiplataforma se aseguró de que lo que se había dicho en los últimos 10 minutos ya se estuviera volviendo viral. ¿De verdad creías que vendría aquí esta noche sin un plan B?, preguntó Antonio Álvarez, mientras la mano de Ricardo Vargas temblaba. El hombre estaba demasiado absorto en los detalles del fraude financiero y no había contado con la unión de personas aparentemente insignificantes. La secretaria siempre leal, la nueva analista que se atreve a preguntar, el personal de limpieza que fotografía documentos por la noche, somos solo algunos de los muchos, añadió Petra López. Se trata de docenas de personas a las que ni siquiera notasteis porque las considerabais demasiado insignificantes, añadió, mientras la tableta de Mónica Jiménez ya mostraba en la grabación en vivo la llegada de las verdaderas autoridades y otras agencias de investigación. «¡Esto es imposible!», susurró Martín Macías. Pero entonces la voz de Roberto Torres resonó por los altavoces de la sala. ¿Habéis olvidado quién diseñó la mitad de los sistemas de seguridad? Los guardias armados soltaron asustados el brazo de Antonio al oír fuertes pisadas en el pasillo, y los guardaespaldas empezaron a retroceder. La máscara de confianza cayó definitivamente del rostro de Vargas cuando apuntó el arma hacia Antonio. «¡Lo has arruinado todo!», gritó, mientras 3 cosas sucedían simultáneamente. Petra gritó una advertencia, Mónica lanzó su tableta y Antonio se lanzó detrás de los servidores. Sonó un disparo que rompió una tubería de refrigeración por agua, y al instante las alarmas empezaron a sonar mientras agua y chispas saltaban por la sala. En la confusión resultante, Vargas huyó hacia la salida de emergencia, pero tras unos pocos pasos se topó con los brazos de los agentes que llegaban con equipo táctico. «¡Suelte el arma!», gritaron los comandos, y unos minutos después, el chasquido de las esposas y la lectura de las advertencias legales resonaban en la sala. Mientras se llevaban a Vargas y Macías, los ojos de Antonio se posaron en la pantalla principal, donde apareció un nuevo archivo titulado Proyecto Cassandra, Protocolo Final. Este era el verdadero interruptor final, explicó la voz de Roberto por los altavoces. Todo lo demás fue solo una distracción para mantenerlos ocupados mientras se recopilaban los datos. En las pantallas, 10 años de datos contables,
Archivos de chantaje y secretos celosamente guardados fluían en tal cantidad que bastaban para destruir no solo a Vargas, sino a toda la red. Petra López miró incrédula el torrente de datos. ¿Así que planeasteis todo esto? Antonio se encogió de hombros. No exactamente. Teníamos las pruebas, pero era necesario que se delataran ellos mismos frente a las cámaras. La forma más sencilla de hacer que alguien confiese es hacerle creer que ya ha ganado. Una distracción clásica, añadió Mónica en voz baja, mientras los técnicos de las autoridades que llegaban al lugar inundaban la sala de servidores. El teléfono de Antonio vibró entonces, mostrando un mensaje de un número desconocido. Reunión en tu oficina en 10 minutos. Es hora de cerrar esto correctamente. Mientras miraba a su pequeño equipo improvisado, la secretaria que lo vio todo, la analista que se atrevió a hacer las preguntas difíciles, el genio informático oculto que dejó una puerta trasera secreta, sintió una especie de orgullo. Pero sabía que la noche aún no había terminado. De camino al ascensor, era consciente de que le esperaba un último y crucial enfrentamiento que decidiría el futuro de la empresa y si la ética sobre la que la había construido alguna vez podría sobrevivir. Cuando la luz del amanecer se posó sobre la ciudad y Antonio entró en su propia oficina por primera vez en semanas, ya veía a través de la ventana las unidades móviles de los canales de noticias en la entrada, y a lo lejos, el sol naciente brillaba con un color dorado. Se volvió al oír abrirse la puerta. Entró Roberto Torres, pareciéndose ya casi a su antiguo yo, aunque el pelo teñido aún lo delataba. Quizás le sorprenda por qué pedí esta reunión, dijo entonces una voz femenina. Era Juana Cisneros, una de las miembros del Consejo de Administración, a quien Vargas había intentado chantajear. Puso un grueso dossier sobre el escritorio de Antonio, lleno de documentos de hacía 3 años, correspondencia confidencial y extractos de cuentas, e incluso una descripción detallada de las operaciones de Vargas. ¿Así que estuvisteis reuniendo pruebas en secreto todo el tiempo?, preguntó Antonio asombrado, a lo que Juana asintió. Aquel accidente de ascensor ocurrió hace 3 años, cuando Vargas todavía creía que podía obligarnos a todos, pero algunos nos unimos y documentamos todo. La amenaza sobre las deudas de juego, por ejemplo, era completamente inventada. Mi hijo en realidad trabaja para la Interpol investigando delitos financieros. Ahora entiendo por qué me advertiste desde la sombra que me escondiera cuando intentaron ir a por mí por primera vez, intervino Roberto. Sabías que así tendría más posibilidades de sobrevivir y ayudar desde detrás del escenario. Juana asintió. Una sonrisa amarga se dibujó en sus labios. Un grupo similar ya había matado a 3 personas en otras empresas. No queríamos que te pasara lo mismo. Los llamados inversores especiales de Vargas estaban presentes en todo el mundo. Por eso preparamos la redada de forma larga y metódica. Llamaron a la puerta y entró Mónica, mostrando una transmisión de noticias en vivo en su tableta. No solo están actuando aquí. La operación contra Vargas ha desencadenado una avalancha que está cortando la red de blanqueo de dinero en 3 continentes simultáneamente. Fue una operación internacional organizada desde el principio. Operación Invernadero, asintió Juana, al ver la expresión de desconcierto de Antonio. Varias agencias llevan 3 años trabajando coordinadamente para llevar ante la justicia no solo a los blanqueadores de dinero, sino también para desmantelar toda la organización criminal. Nuestra empresa era la joya de la corona, porque aquí sus operaciones encubiertas eran las más avanzadas, pero necesitaban a alguien que los desenmascarara desde dentro. Cuando usted, Antonio, entró de incógnito en la empresa, mi hijo vio inmediatamente la oportunidad. Dejaron que todo siguiera su curso, mientras preparaban los recursos necesarios en segundo plano, añadió Roberto. En ese momento llegó Petra López con varios colegas desconocidos, todos agarrando dossiers y memorias USB. «Más pruebas», dijo. «Resulta que no somos los únicos que documentamos las irregularidades». Mucha gente observaba en silencio, esperando el momento adecuado para dar un paso al frente. «Ellos son los verdaderos héroes», comentó Roberto en voz baja, «los que eligieron el camino correcto en lugar del miedo todo el tiempo». «¿Y ahora qué?», preguntó Antonio, a lo que Juana sonrió alentadoramente.
Ahora viene la reconstrucción. Los miembros del consejo que jugaron a favor de Vargas han dimitido. Se necesitará una nueva dirección transparente, con personas que valoren la ética y la honestidad. Para empezar, aquí tiene esto, añadió Mónica, mostrando un documento reciente que detallaba la completa reorganización de la dirección de la empresa. El plan creaba derechos reforzados para los denunciantes y un sistema de supervisión independiente para prevenir abusos. Y algo más, levantó la voz Roberto, mostrando su portátil. La nueva versión del programa de análisis, que será de código abierto, para que otras empresas también puedan usarlo para prevenir el fraude financiero. Mientras tanto, en el pasillo, los últimos miembros de la conspiración que quedaban eran esposados y conducidos, entre ellos un cabizbajo Martín Macías, que ya cooperaba con las autoridades. Hay algo más aquí, dijo Juana, sacando un último documento. Esta es la primera decisión del Consejo tomada por unanimidad en meses. Nombramos a Roberto Torres nuevo director de tecnología de la empresa, quien creará un departamento separado de ética y cumplimiento. Roberto parpadeó sorprendido. No sé qué decir. Di que sí, sonrió Antonio. Te necesitamos a ti y a todos los que trabajan para que esto no vuelva a ocurrir jamás. El sol subía cada vez más alto y más empleados se reunían en la oficina de Antonio para compartir sus propias historias y proponer ideas para el futuro. Lo que recientemente había sido la actividad secreta de una oscura organización criminal, se había transformado ahora en un movimiento que promovía la transparencia y la ética corporativa, liderado precisamente por las personas que Vargas había considerado insignificantes. Al caer la tarde, mientras los reporteros se preparaban lentamente para irse a casa, Antonio y Roberto estaban de pie junto a la enorme ventana, contemplando juntos la bulliciosa oficina. Cuando todo esto empezó, pensé que estaba completamente solo, suspiró Roberto. Ellos también querían hacer creer eso a todo el mundo, respondió Antonio. Pero el verdadero cambio ocurre cuando la gente se une y no se deja silenciar. Hablando de asumir riesgos, se rió Roberto. Hay noticias excelentes sobre el tratamiento de mi hija, y la nueva planta de pediatría también es de gran ayuda para familias en situaciones similares. ¿Sabes? Esa gran donación, completamente anónima, guiñó un ojo Antonio. Cuando llegó la noche, Antonio finalmente reunió al equipo, compuesto por miembros antiguos y nuevos, para una última reunión con el fin de trazar el camino que no solo llevaría a la recuperación de la empresa, sino que también sentaría las bases de su funcionamiento completamente nuevo, transparente y ético. La conspiración había sido descubierta y la justicia había comenzado su trabajo, pero el verdadero triunfo lo trajo la valentía colectiva, la de todas esas personas comunes que, dejando a un lado el miedo, defendieron la verdad. Y el futuro ya no era solo una regla plasmada en un documento, sino un compromiso real que se sentía en todos los niveles de la empresa.